Chicos, medidas de control. O el control de riesgo, que en la práctica ambos conceptos apuntan a lo mismo, ya a poder tratar de controlar los riesgos que nacen cuando yo trabajador interactúo con un trabajo. Ahora, contenido de la unidad 4 en sí: peligro, riesgo y procesos, ya análisis de esquema, evaluación de riesgos, tipo de medidas de control, la famosa jerarquía de controles y implementación de medidas, ¿ya? Ahora, hay que entender que las medidas de control de una forma u otra nacen de interacción de la persona con un peligro, ¿ya? Y recuerden que el peligro siempre para nosotros va a ser foco, acto, situación o condición, de la que puede esperarse que sea la causante un daño. O sea, por ejemplo, el estar preparando, no sé, quizás una solución química, es un peligro. O el estar trabajando, por ejemplo, en frío o con frío, o en altura geográfica, eso también corresponde a un peligro. Cargar un camión, ¿ya? O descargar un camión, utilizar una máquina pesada, corresponde a un peligro. En el fondo son actos o situaciones dependiendo cómo uno los puede visualizar. Ahora, siempre que tenga un trabajador realizando una labor o interactuando con un peligro, van a estar los riesgos, de una forma u otra. La única forma para que el riesgo pueda ser cero, de una perspectiva u otra, es que no esté interactuando con nada la persona, que en ese caso el peligro sea igual a cero. Ahora, eso en la práctica no es tan sencillo de que se pueda realizar. Y hay que siempre uno tenga que trabajar con las distintas medidas de control. ¿Para qué cosa? Para que la consecuencia sea lo más baja posible. O sea, yo siempre he dicho un caso bien hipotético. No es lo mismo una mano, un corte en la mano, sin guantes que con guantes, ¿ya? El guante, claro, tú te vas a cortar tu mano igual. Sin embargo, el corte va a ser de un tamaño más pequeño, porque en ese aspecto el guante va a absorber la mayor cantidad de energía, y energía que no puede absorberla va a producir el corte en tu mano. Ahora, siempre también ustedes tienen que verlo de esta perspectiva. La medida de control va a estar siempre en esto, entre peligro y riesgo en la práctica, ya desde el punto de vista laboral, porque es como la barrera en el cual va a hacer que los riesgos, si te llega a pasar algo a ti, va a tener una consecuencia menor, ¿ya? O sea, siempre hay que entender que las medidas de control van a tender a evitar que pase algo, y si eso pasa, que la consecuencia sea lo más baja posible. Ahora, peligro para nosotros va a ser fuente, situación, condición y acto con potencial para causar daño. Y también cualquier condición o acción de la que pueda esperarse que cause o sea la causa de daños físicos. Por lógica, podemos decir que cualquier actividad puede corresponder a un peligro. No solamente cualquier actividad, sino que también alguna situación o característica de la actividad en sí. Yo siempre coloco un caso, por ejemplo, para el contexto de los chicos de metalurgia, si tienen que estar, por ejemplo, preparando alguna solución que tenga o involucre, por ejemplo, ácido nítrico o clorhídrico, dos ácidos que son bastante amorosos, o sea, lo digo siempre en tono irónico, son ácidos bien complejos, ya que tienen características que pueden pasar a una fase gaseosa que tú los puedes respirar fácilmente. Y es un peligro, netamente el trabajar con esas sustancias, y el peligro viene asociado a las características que tengan estas dos. Ahora, por ejemplo, en el caso de los chicos de geología, hay un peligro que siempre bien, que se va, por ejemplo, cuando uno tiene que cortar testigos, o utilizar, por ejemplo, una máquina de corte para poder cortar una muestra o un testigo, para luego poder hacer algún análisis más en específico, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, en ambos casos, los peligros vienen dados por la actividad en sí que estamos realizando, ¿ya? Para poder también tomarlos en cuenta. Ahora, los riesgos van a nacer cuando yo estoy interactuando con el trabajo. En el caso primero, con la metalurgia, vamos a tener un riesgo de exposición a sustancia química, ¿ya? En el caso de los chicos de geo, si tienen que cortar una muestra con una máquina de corte, ahí tenemos un riesgo bien, que puede ser, por ejemplo, contacto de un elemento cortante, que en este caso puede ser la sierra que gira a una velocidad específica. Ahora, con los ojos igual, profe. si la hoja, es que la hoja hay que ponernos a pensar algo. Una cosa es el filo que tenga el canto del disco o el canto de la hoja, y lo otro también son las revoluciones que este tenga, porque lamentablemente a mayor revolución vamos a hacer que el disco gire más rápido, y también el corte se haga más rápido.
Por lo tanto, ahí siempre uno tiene que verificar siempre una medida de control bien básica, que es la aumentación del disco, en este caso, ¿ya? ¿Para qué? Para que bueno, la aumentación siempre va a cumplir como dos roles. Un rol va a ser que ayudar a disminuir la temperatura, pero que también el corte sea más limpio, ¿ya? O sea, va a cumplir doble función. O sea, a mí me importa la parte de seguridad, ¿ya? Y ese aspecto, chiquillo, siempre las máquinas van a tener ciertas condiciones. Lo que uno a veces ve es adulteración de estas máquinas. ¿Para qué? Para que puedan en el fondo trabajar sin mayores trabas. Ahora, las adulteraciones nunca son buenas, ¿ya? Y si un trabajador adultera una máquina y producto de esto se accidenta, en la lógica o en la práctica no se considera accidente de trabajo. ¿Ya? Eso también para poder tomarlo en cuenta. Ahora, ejemplos de peligros, los que tenemos acá. Conducir, preparar una pieza de equipo, piso resbaloso, ¿ya? Trabajo en altura, preparar una solución, una mezcla, cortar, por ejemplo, un testigo, cortar una muestra, entre otros elementos, ¿ya? Ahora, lo importante también, no olvidar el concepto de riesgo. Y en el fondo el riesgo es lo que uno más puede identificar más fácilmente, porque en el fondo es lo que yo estoy haciendo. Y lo que yo también puedo esperar es que me cause algún daño, ¿ya? Ahora, nace cuando interactúo con el peligro, ¿ya? ¿Y cómo podemos interactuar? No olvidar que bajo estos 4 caminos: contacto, exposición, inhalación y otros. Ahora, a veces hay como ciertas situaciones en común para ambas carreras, y es muchas veces las condiciones climáticas y también las condiciones del ambiente de trabajo. O sea, condiciones climáticas me refiero a cuando tenemos que hacer, por ejemplo, trabajo en turnos de noche. Y hay situación ambiental que es transversal para todos. 1. 2, altura geográfica, ya que eso también va a suponer ciertas situaciones específicas a la hora que se estén generando distintos riesgos, ¿ya? Y hay varias situaciones más. Ahora, los turnos de noche, muchas veces, el tener que trabajar de noche también va a generar ciertas situaciones que quizás no son lo más aptas para la persona, para poder también tomarlo en consideración. Ahora, ejemplos de riesgo: tenemos movimiento repetitivo, caer al mismo nivel, contacto con sustancias químicas, contacto con objetos constantes punzantes, inhalaciones de humos, también contacto, por ejemplo, con energía eléctrica, ¿ya? Y claro, uno dice, ¿cómo los contactos? ¿Ya? O sea, si usted está manipulando un equipo eléctrico, manipular el equipo eléctrico en sí para mí es el peligro. Pero el riesgo es la pregunta de cómo yo puedo tomar contacto con algún elemento de esto o una característica del peligro para que me cause un daño. Equipo que trabaja con energía eléctrica, el riesgo se va a suponer contacto con energía eléctrica. Ahora, no olviden, chiquillos, estos 4 conceptos, o sea, estos 2 conceptos en la práctica que son bastante importantes. Dentro del concepto de riesgo, el que a mí me interesa que ustedes nunca se olviden es el famoso riesgo adquirido, ¿ya? O sea, el riesgo adquirido, chiquillos, nace cuando yo, trabajador, utilizo un equipo de herramientas para lo que no está diseñado. Y se los digo así de majadero, porque ese riesgo es uno de los que más genera accidentes, ¿ya? Y lo otro que nunca olvidar, que para el contexto de su ámbito laboral, para ambas carreras, una de las partes o sección del cuerpo que siempre se ve más afectada por accidentes de trabajo son las manos. Ya que uno siempre invita a tratar de trabajar con bastantes cuidados, ¿ya? Básicamente, porque las manos interactúan en su trabajo el 100% del tiempo. Entonces, lo ideal es poder tratar de tener las medidas de control respectivas para aquello. Ahora, nunca olvidar el tema también de procesos. Y nunca ver, chiquillos, que proceso es conjunto de actividades mutuamente relacionadas que permiten transformar una entrada en un producto o una salida. O sea, por ejemplo, necesito hacer una disolución de ácido al 98% volumen-volumen. O sea, para poder hacer eso, ¿qué necesito? Necesito ácido, necesito agua, necesito quizás algunos elementos como unas pipetas, una pera para la pipeta, ya, probeta, entre otros elementos. ¿Y para qué? Para que mi producto, mi salida, sea una solución de ácido al 98% volumen-volumen. Ya, o sea, esos son los ejemplos que uno siempre trata de dar, y también definir bien los procesos. Ahora, ¿por qué para nosotros los procesos son lo más importante? Porque me va a ayudar a que yo pueda identificar como trabajador estas cositas de acá, ¿ya? Cuando uno ve las actividades, para mí las actividades o las tareas van a ser siempre los peligros, lo que en el fondo yo estoy realizando, ¿ya? Como peligro es un acto,
ya que yo puedo realizar, y de ahí siempre nacen los riesgos. Ahora, ¿por qué es importante entender esto a veces? Porque cuando ustedes estén trabajando, les va a tocar ejecutar o hacer un documento, que es la famosa AST, que es análisis del trabajo. Bueno, en algunas empresas le dicen hoja de contacto planeado, hoja de control de riesgo, etcétera. Tiene distintos nombres, pero siempre apunta a lo mismo, en el que yo, trabajador, identifique cuáles son todos mis pasos de mi tarea o actividad, para que yo vea cuáles son los riesgos y luego aplique la o las medidas de control, ¿ya? Ahora, en el caso de ustedes, hay medidas de control que tienen que aplicarse siempre, ¿ya? Yo no soy muy fanático del elemento de protección personal, o sea, del famoso EPP, producto de que muchas veces se elige de mala manera y se considera como la única medida de control. Por eso, básicamente, yo no soy tan fanático de ello. Bueno, de que se utiliza, se utiliza. En el contexto de ustedes, guantes, lentes, respiradores, filtros, son los que se utilizan con en mayor cantidad. Y siempre hay que tomar en contexto de que para el caso de ustedes es importantísimo. Ahora, cuando yo empiezo también a hablar de medidas de control, es lo que uno a veces empieza como a explicar ciertas estructuras, básicamente. Hay medidas de control que me van a servir para poder trabajar o poder definir cómo yo debo elaborar estas cosas. Los famosos, por ejemplo, procedimientos de trabajo, que a mí me va a definir cómo llevo un proceso, cómo llevo una actividad o cómo hago una tarea. Existen también ciertas medidas de control que me van a ayudar, por ejemplo, a trabajar una cualidad del peligro, como por ejemplo, quizás un sistema de extracción de gases para que en el ambiente de trabajo baje lo más posible. O quizás vamos a tener medidas de control para el trabajador que va a ser una barrera entre el peligro y él, para que el riesgo se minimice lo máximo posible. Y de ahí hay que entender que las medidas de control van a ir funcionando en un aspecto, en una sección, o otro aspecto van a funcionar en una sección en específico, o van a funcionar en todo, ¿ya? Por lo tanto, hay que entender eso en primera instancia. Y la segunda instancia, que uno como trabajador tiene un derecho, ¿ya? Ese derecho nace básicamente porque el empleador está obligado a implementar todas las medidas de control. Y en ese sentido, yo he trabajado, si estoy expuesto, por ejemplo, a ruido, o tengo una exposición a ruido, el empleador está obligado a hacer una serie de actividades para poder controlar dicho riesgo. Si estoy, por ejemplo, expuesto a sílice, el empleador también está obligado a hacer una serie de actividades. Ahora, es más, la exposición a sílice obliga, por el mismo Código del Trabajo, por ejemplo, a que el empleador tiene que hacer radiografías de tórax cada 6 meses. Entonces, en la misma ley te va dando obligaciones a los empleadores para que apliquen las distintas medidas de control. Y en ese aspecto te obliga a aplicar o implementar todas las medidas de control. No te define una. Pero sin embargo, las distintas medidas que uno va a ir aplicando van a ser en función del riesgo, ¿ya? Pero también tomando las características que tenga mi peligro. O sea, o las cualidades que tenga mi peligro. Nunca olvidarse de que cuando uno trabaja en minería, a ustedes van a trabajar muy de la mano con dos protocolos o con dos elementos bien concretos, que es la exposición a sílice y exposición a ruido. Y ambos protocolos, en el fondo, se aplican medidas de control. Ambos tienen elementos similares, pero son diferentes porque tienen objetivos distintos, control de sílice y control de ruido. Sin embargo, lo que comparten en común son las etapas cualitativas. ¿Y eso qué significa? Que yo, trabajador, en conjunto con los supervisores y en conjunto con el experto en prevención, debemos describir todos los elementos de mi peligro, todas sus cualidades, para que en el fondo decida explicar por qué ese peligro tiene esa característica de peligro y cómo afecta a mi salud, ¿ya? Lo importante de eso es que se van a generar distintas actividades o distintos elementos para poder controlar mis riesgos, pero en base a esto que tenemos acá. Lo otro importante de los peligros es que también me ayuda a definir esto: proceso, actividad y tarea, ¿ya? Que es como en el fondo a lo que uno vaya a aplicar medidas de control más directo, para poder también tomarlo en cuenta. Lo otro importante, para no olvidarnos, es el GEMA, ya que en el fondo el GEMA me permite hacer la identificación de peligro o los distintos factores de riesgo para una actividad, proceso, tarea.
¿ya? Eso hay que tenerlo bien claro. Ahora, cuando uno lo lleva a este nivel de detalle, es como decir, ok, por ejemplo, vamos a transportar cajas de un lugar a otro. Y en ese aspecto, el material va a ser la caja, lo que yo voy a transportar. ¿Y qué lo va a hacer? Una o dos personas, dependiendo si es que tomar las cajas de un camión o de un lugar, colocarle encima, por ejemplo, un carrito, que el carro va a ser mi equipo, y el ambiente de trabajo es donde yo voy a ejecutar o voy a realizar la tarea en sí. Ahora, eso quizás es un ejemplo muy sencillo. Podemos tener, por ejemplo, otro caso de tener que cargar un camión o hacer la labor de transporte de material. Ah, ese es un proceso, transporte de material. Por lo tanto, cuando uno ve eso, uno dice, ok, transporte de material, ¿qué se hace? O en el fondo, ¿cuáles son las características del GEMA para dicho proceso en sí? Ah, gente, que en este caso va a ser un conductor, porque netamente es el transporte de un punto a otro, ¿ya? Un equipo va a ser, por ejemplo, un camión tolva, que puede ser un tractocamión, por ejemplo, con un acoplado, o un camión que su superficie tenga una tolva. Hay diferencia en los dos. O sea, lo que tienen en común ambos equipos es transportar material. Sin embargo, la característica del equipo es distinta y los riesgos también son distintos. El material, que en este caso va a ser lo que yo estoy transportando, y el ambiente de trabajo, en este caso, va a ser, por ejemplo, la carretera. Entonces, si yo reviso el GEMA en ese contexto, me voy a dar cuenta de que el ambiente va a tener también quizás variaciones, porque no es lo mismo estar conduciendo de día que conducir de noche. Como también no es lo mismo estar conduciendo con humedad, con bajas temperaturas, que estar conduciendo con calor o con lluvia. Vamos a tener distintas condiciones de ambiente que van a hacer que quizás el transporte va a tener también riesgos distintos y medidas de control distintas, ¿ya? Chicos, hasta este punto, ¿algo que no se entienda o alguna duda que ustedes puedan tener? Ninguna, profe, avance nomás. ¿Alguna? Ya. Ahora, siempre lo principal no es solamente ver el GEMA para entender la causa de los accidentes, sino que para que a mí también me ayude a identificar los peligros o los elementos que yo adelante debo ir controlando, ya que eso es lo importante tomar en cuenta. Y se lo digo así bien sincero, porque cuando uno está trabajando, uno dice, ya, ¿qué voy a hacer? Ah, ok, estos son mis pasos, estos son mis riesgos y lo controlo así. Sin embargo, lo que uno hace bajo ese punto de vista es mecanizarse, ¿ya? Y en mecanizarse o hacer algo de la misma forma siempre, sin pensarlo, yo siempre he dicho que es como el peor enemigo para la seguridad. Es lo peor que uno puede hacer. Porque te obliga a no estar pensando ni evaluando la situación de manera constante. De ahí que siempre hay que ver los cuatro subsistemas o los cuatro elementos que están siempre involucrados en la ejecución de una tarea. Y estos no van a cambiar. Quizás lo único a veces que, aparte de equipo, quizás podemos tener herramientas, ya que es como una de las pocas variaciones. Ahora, en el contexto de ustedes, los materiales, ya sean, por ejemplo, reactivos químicos, sean muestras, sean testigos, o quizás puede ser algún concentrado, alguna muestra que tienen que hacer los cuarteos, cosas así, van a ir variando de tener características distintas. Y en ese contexto, ustedes, los materiales, son uno de los que, cuando están interactuando con el trabajador, en los distintos trabajos que se van realizando, para cada redundancia, van a generar siempre más riesgos, ¿ya? Los riesgos asociados al estar trabajando con productos químicos chicos son bastante altos, siempre son bastante complejos. Por eso uno siempre llama a tomar distintas medidas de control. Y una de las primarias es guantes, respirados con filtros, y también ciertas situaciones o condiciones de higiene. O sea, por ejemplo, no comer en el puesto de trabajo. Ese es uno de los más importantes que casi nunca se utiliza. Y de hecho, la misma ley prohíbe comer en lugares donde estemos expuestos a sustancias tóxicas o algún elemento peligroso. Ahora, cuando yo ya sé lo que estoy haciendo, en el fondo estoy identificando, viendo mis tareas, los pasos que tienen que realizarse para esto, las características, y empiezo a ver todos mis peligros, ¿ya? Y después para analizar mis riesgos, es como uno de los elementos principales para poder hacer esto,
que es la evaluación de riesgo. ¿Ya? En ese contexto, uno siempre les explica algo a ustedes para poder tener como una, a ver, ¿cómo decirlo? Como una noción más sencilla de las cosas. Y para eso, chiquillos, déjenme compartirles una cosita de texto, muy pequeñita. Cuando uno habla de los análisis de tarea en sí, o de la evaluación de riesgo, uno en el fondo hace esto. Esto es lo que uno como que empieza a hacer de manera más concreta para el trabajo en sí. ¿Y qué hace uno? Selecciona el trabajo, ¿ya? Y divide el trabajo en las etapas sucesivas. O sea, para hacer algo tengo que tener una etapa A, B, C, D, E. Y estas etapas tener lógica entre sí. O sea, aunque suene quizá un poco niño el ejemplo, pero yo no puedo tomar una bebida después de abrirla. O no me puedo comer un sándwich y después hacerlo. Los pasos que yo elija y seleccione deben ser etapas sucesivas y que tengan lógica. Que para hacer algo tengo que tener algo previamente hecho. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Seleccionamos el trabajo, dividimos el trabajo en etapas sucesivas, como explicaba recién, y luego vamos a identificar los riesgos. Bueno, a mí más que identificar, me suena más reconocer, ¿ya? Porque en el fondo yo digo, yo identifico mi peligro, pero yo reconozco los riesgos que estoy expuesto. Ahora, esto quizás muchas veces a uno se complica, pero no es algo tan complejo de poder hacer. Y luego que yo reconozco los riesgos como los contactos, las caídas, las interacciones, digo, ok, voy a controlar mis riesgos de esta forma, o voy a determinar las medidas de control. Por eso uno siempre tiene que hacer esta secuencia lógica, ¿ya? Que también a ustedes quizás les puede ayudar a poder ver el trabajo. ¿Alguien levantó mano? ¿Eric? Eric, ¿tiene usted alguna consulta? Sí, profe, ¿Mm? con respecto al examen, ¿Ya? es que me salió ¿Cuál es una su duda? pregunta relacionada que tenía que escribir lo que iba ahí, po. ¿Ya? Eric, ¿te puedo pedir un Y, favor? ¿Me puedes enviar esa respuesta, esa pregunta por correo? ¿Ya? ¿O la puedes claro, hacer, por favor? Porque como estoy haciendo la clase, ya, la idea yo siempre, cuando antes de partir la clase, siempre genero una instancia de preguntas. ¿Ya? sí, entiendo. Entonces, tú caché que yo siempre respondo todo lo que me preguntan. ¿Ya? Así que, si tiene alguna duda con eso, me la plantea por correo y se la respondo lo más pronto posible. ¿Ya, Eric? Gracias, profesor. De nada. Ahora, la evaluación de riesgo, chiquillo, es uno de los pasos primordiales o importantes para poder decir qué cosa, ¿ya? ¿Qué trabajo tiene un riesgo alto y qué trabajo tiene un riesgo bajo? Ahora, hay que ser bien coherente en esto. Yo debo controlar todos mis riesgos. Debo controlar absolutamente todos. Sin embargo, hay una máxima vez en la economía, que los recursos son pocos y las necesidades son muchas. Y de ahí que uno hace es como empezar a controlar los riesgos que van a ser más complejos para uno. O en español, preguntarnos ya, ¿este trabajo tiene riesgo que si ese riesgo no lo controlo me produce un accidente fatal o grave? Cuando pasa eso, lo que nosotros tenemos que hacer de una u otra forma es priorizar los controles, ¿ya? Y de ahí que uno utilice esto para poder, ¿cómo se llama?, poder priorizar bien la aplicación de uno o más medidas de control, ya que eso a veces hay que tomarlo bien en cuenta. Razón, motivo. No es el mismo control que yo, por ejemplo, puedo aplicar para evitar una caída al mismo nivel, cuando yo estoy transitando poder de trabajo. La medida de control para eso, básicamente, ¿cuál va a ser siempre? Mantener orden y limpieza, ¿ya? Y si uno ve esa medida de control que piensa sencilla, quizás no implique un costo económico. Básicamente, lo que uno hace pausa en el trabajo, o lo que hacen muchas empresas que aplican un concepto que se llama housekeeping, que es terminamos 10-15 minutos antes o media hora antes de la hora de salida y ordenamos todo el puesto de trabajo completo, el puesto y toda la superficie completa de trabajo. Es una medida de control. Ahora, muchas veces el trabajar con ciertos
bajo ciertos riesgos, va a implicar que nosotros tengamos que implementar controles que sí implican dinero, ¿ya? Por lo tanto, la evaluación de riesgo es tendiente a aquello, a que nosotros podamos aplicar medidas de control. ¿Para qué? O sea, poder jerarquizar las medidas de control y poder definir bien cuál aplicamos primero y cuál aplicamos segundo, ¿ya? Pero entendiendo de que todo riesgo debe controlarse, y eso es lo importante de esto. Ahora, la evaluación de riesgo en sí para nosotros, ¿qué va a ser? Es un proceso donde se evalúan el o los riesgos que surgen de él o los peligros presentes, teniendo en cuenta los adecuados a los controles existentes y decidir si el riesgo o los riesgos son o no aceptables. Ahora, controles existentes. A ustedes les puede pasar un escenario que es muy similar al que le pasa a uno como experto en prevención. Que ustedes van a llegar a hacer un trabajo en una empresa y esa empresa quizás tiene todas las medidas de control o quizás les faltan medidas de control. Entonces, eso, a la larga, va generando que cuando uno quiere ver cómo se comporta ese riesgo, va a ser quizás un poco distinto al comportamiento. Me explico. Y acá hago una pregunta abierta. ¿Es lo mismo que yo esté trabajando con medidas de control que sin medidas de control? Claro que no, pues, profe, no es No, lo ¿no es mismo. cierto? No es lo mismo, bajo Y ningún de hecho, punto de profe, vista. con lo ¿Mm? relacionado que usted decía recién, allá en Coyahuasi, a mí me hacían calificar el día anterior con un A, con un B, con un C. Con un C es porque se necesita mejora. Con un B, una posible mejora. Y la A es que hubo una mejora, pero drástica. No sé si me Ya. entienden. Sí, sí, se entiende al punto. ¿Ya? Pero mira, para hacerlo muchas veces un poco más entendible, em, cuando yo quiero evaluar los riesgos, em, uno digo ya, estoy haciendo algo, no tengo ningún control aplicado, ok, los riesgos van a ser altos. Sin embargo, quizás tengo algún control y los riesgos cuando yo lo evalúo van a ser más bajos. Ahora, uno también puede evaluar los riesgos bajo distintos puntos de vista, ¿ya? Uno, que es como que uno siempre explica, que es con esto, que es con el famoso VEP, que es una multiplicación de qué tan probable es que pase algo y cuál es la consecuencia o la consecuencia más grave de lo que pueda pasar. Eso es una visión. Y la segunda visión es que uno diga, ok, podemos trabajar, por ejemplo, con una escala Likert, ¿ya? Y la escala Likert es, en vez de números, darle atributos. O sea, mayor, cero, menor, bajo, medio, alto, ¿ya? O sea, uno puede también evaluar riesgos, no necesariamente dándole un número, ¿ya? Sino que uno puede darle, por ejemplo, esos valores. Ah, este riesgo es bajo, ah, este riesgo es medio y este riesgo es alto, ¿ya? Por lo tanto, son como las formas en que uno puede como también darle las evaluaciones. Ahora, si un trabajo es crítico o altamente crítico, o sea, que en lo que yo estoy haciendo puede ocasionar, por ejemplo, la pérdida de una extremidad del cuerpo o el accidente obliga, por ejemplo, a hacer una maniobra de reanimación, yo estoy claro que los riesgos asociados a aquellos son altos. Ahora, si tengo un riesgo, por ejemplo, que implique, no sé, una caída a baja altura o quizás, no sé, una mala postura, ah, ok, esos vienen de riesgos bajos, riesgos medios. Pero eso es lo importante tomar en cuenta, de que como yo valorizo el riesgo, va a depender también cómo empresa lo estemos viendo. Y se lo digo así como empresa, porque en la práctica no todas las empresas trabajan siempre con los mismos formatos, las mismas estructuras. O sea, por ejemplo, la ST, análisis sobre el trabajo, que es ver mis pasos, mis riesgos, mis peligros. Otras empresas le dicen HPT, ARO, contacto planeado, hoja de control de riesgo, VAT. análisis de riesgo operacional, y un montón de nombres. Pero en la práctica apuntan a eso, apuntan a lo mismo, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Ahora, lo principal también de la evaluación de riesgo es decir entre todo lo que estemos trabajando, es si el riesgo al que yo estoy expuesto es aceptable. O sea, o yo acepto la consecuencia de este riesgo para lo que yo estoy trabajando. O sea, decir que un riesgo es cero es imposible, porque eso es decir que el riesgo no tiene consecuencia.
Y si para que también decir que el riesgo es cero, yo no debo estar interactuando con nada. Mi interacción con algo debe ser igual a cero. Y cuando uno está trabajando, siempre va a haber interacción con algo, siempre va a existir un riesgo y siempre va a estar la consecuencia de que algo pueda pasar. Ahora, independiente de ese contexto, yo, trabajador o trabajadores, porque muchas veces la evaluación de riesgo y la recomendación que yo siempre hago, que la evaluación de riesgo no se haga por una persona sola, sino que la evaluación de riesgo siempre debe hacerse por todos los participantes de un trabajo en sí. Razón motivo, porque, por ejemplo, mi percepción del riesgo puede ser baja, la percepción de Marco, por ejemplo, puede ser alta, la de Pablo puede ser media y la de Elías puede ser alta. Entonces, cuando uno evalúa el riesgo, uno también va teniendo las distintas miradas para decir, ok, esto es bajo, esto es medio, esto es alto. Y así, en el fondo, la evaluación de riesgo va a ser más objetiva, más que subjetiva. Porque para mí algo que sea bajo o para otro medio, eso es subjetivo. Por eso es importante llegar a un punto de consenso para que todos en el fondo tengamos una visión del riesgo lo más real posible. Ahora, riesgo aceptable, ¿qué vamos a entender nosotros por riesgo aceptable? Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización, teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política. La política, chiquillo, en la parte de seguridad es como la declaración de intenciones de una empresa. O, por ejemplo, tratar de tener menos accidentes, respetar las leyes, entre otros elementos, para poder también considerarlo. Ahora, la evaluación de riesgo en sí, chiquillo, cuando uno lo ve esto desde el punto de vista de seguridad, ¿ya? Porque para higiene industrial la evaluación de riesgo es diferente, es distinta. No es lo mismo, ya para poder también nosotros tomarlo en cuenta. ¿Y por qué no va a ser lo mismo, va a ser diferente? Porque en la práctica, en higiene industrial, nosotros tenemos que tener equipos de medición. Y el equipo de medición va a estar en función de cada agente. ¿Ya? Eso es lo importante. Cada agente va a tener en sí específicamente su medida de control, su equipo de medición específico. ¿Ya? Entonces, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, cuando nosotros utilizamos esto, netamente van a ser para riesgos de seguridad, ¿ya? O sea, para riesgos como los que tenemos acá, como por ejemplo, movimiento que haya al mismo nivel, contacto con sustancias químicas, contacto con sustancias cortantes, ya que sean como básicamente para estos tres. Movimiento repetitivo, esto se evalúa con otro tipo de cosas. Esto se evalúa con metodologías que nos da la ergonomía, que es una rama que mezcla elementos de seguridad con higiene industrial y con medicina del trabajo. ¿Ya? Y la inhalación de humos, esto se ve también con higiene industrial. Por lo tanto, esto requiere requiere metodologías distintas que vienen asociadas a las características del riesgo en sí. ¿Ya? O sea, higiene es un ámbito y seguridad es otro ámbito completamente distinto. Ya, chiquillos, vamos a dejar esto hasta acá, ¿ya? Para que podamos ver un poquito lo que es la tarea para la tarea 3, ¿ya? De lo que corresponde a electivo de ustedes, ¿ya? Así que vamos a compartir un poquito la tarea, lo que nos dice en Moodle, ¿ya? Así que vamos un poquito acá esto, para que veamos bien aquello, ¿ya? Déjenme. Ya, chiquillos, realiza un ensayo sobre un proceso de la minería describiendo los componentes del esquema que están presentes en dicho proceso. ¿Ya? No copiar directo las diapositivas, no copiar directo las páginas web. Al final del trabajo deben colocar de manera obligatoria los enlaces utilizados. O sea, si utilizaron, por ejemplo, 2 o 3 páginas, colocar las páginas que ustedes utilizaron. ¿Ya? Formato de presentación en Word PDF, como ustedes les acomode. ¿Ya? En letra, básicamente lo que tenemos acá. ¿Ya? Mínimo una plana, máximo 2 planas. De igual forma, si tienen problemas con computador o se le echó a perder, lo pueden hacer a mano, ya con la salvedad que sea con letra legible, lentamente para poder revisarlo bien. Ahora, un proceso de la minería. Nosotros en la materia estuvimos trabajando con varias cositas y que fueron IADOS que fueron básicamente con procesos. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Para que puedan ver bien esto. Ya. Seleccionen ustedes un proceso de estos, de lo que está acá.
O, por ejemplo, pueden ver lo que corresponde a un caso. En esto, por ejemplo, describir un proceso de flotación o lixiviación. O quizás describir una parte del proceso de flotación. O sea, por ejemplo, o un proceso previo a lo que es la flotación. Ahora, por ejemplo, pueden trabajar o ver lo que corresponde al chancado o lo que corresponde a molienda. O quizás lo que es directamente lo que es concentración o flotación, o trabajar quizás esto de manera más global, pero tomando en consideración esto. O también quizás ustedes pueden trabajar algo incluso más sencillo, como lo que es la labor de perforación completa, quizás, o lo que es la tronadura, o lo que es cargueo, lo que es transporte. Ustedes pueden elegir uno de estos elementos o trabajarlo completo, como ustedes quieran verlo. O sea, como usted también les haga más sencillo. Ahora, la perforación, si yo, por ejemplo, lo llevo al concepto gema, gente va a ser en este caso un perforista y el ayudante de perforación. El equipo va a ser en este caso lo que es la máquina para soldar, o sea, perdón, la máquina para perforar, ¿ya? Las distintas herramientas y accesorios que se van a utilizar para aquello. El material va a ser en este caso lo que corresponde al cerro, y el ambiente acá va a ser, por ejemplo, el aire libre, ¿ya? Por eso que yo les explicaba que en el fondo ustedes seleccionan uno y para esto ven los distintos elementos del gema que participan en eso, ¿ya? Ahora, hasta este punto, chicos, ¿tienen ustedes alguna duda? Profe, Dígame, Eric. entonces la tarea número 3 trata de Sí, explicar, por ejemplo, yo quiero explicar el transporte. El transporte consta con las personas que van manejando los equipos, ¿me entiendes? ¿O no? sí, más o menos eso. Ahora, lo que yo sí le estoy pidiendo es que esto tenga una estructura de ensayo. Y el ensayo, para que no se compliquen tanto, va a tener que tener 3 estructuras bien simples. Permiso, Eric, te voy a bloquear un poquito el micrófono. ¿Ya? Básicamente, 3 partes bien básicas, que son introducción, desarrollo y las conclusiones. ¿Ya? Ahora, si ustedes, por ejemplo, no sé, van a trabajar sobre lo que corresponde al transporte, como el caso que está Eric planteando, en este caso, introducción, el transporte es una actividad, o como ustedes quieran definirlo, que se desarrolla en minería, que tiene por objeto, por ejemplo, transportar elementos de un punto A a un punto B. ¿Ya? Y ahí en el fondo, cuando tú haces la introducción, y como acá lo dice esto, se presenta de manera breve y clara los tópicos a tratar, así como el adjetivo de dicho texto es una manera de acercar al lector al contenido que está o que será abordado. Ahora, las introducciones, chiquillos, por lo general son 1 o 2 párrafos, media plana, ¿ya? Y la idea es hacer una descripción breve de lo que tú vas a trabajar en qué cosa en el desarrollo de la temática. Ahora, el desarrollo de la temática netamente es que ustedes expliquen, bajo este punto de vista, qué es la actividad de transporte, o por ejemplo, la actividad de flotación o la actividad de tronadura, ¿ya? Eso como ustedes quieran tomarlo, o la actividad o proceso que ustedes quieran trabajar, ¿ya? O sea, en ese contexto, ustedes van a elegir lo que quieran hacer, ¿ya? Por eso es como una actividad libre, ¿ya? Para que ustedes también lo tomen en cuenta. Ahora, en este desarrollo, ya que esto es una visión, que se exponen las opiniones, argumentos, diferencias, semejanzas y más ideas que el autor desea compartir, ¿ya? Y no es necesario que siga un orden riguroso. Por eso que muchas veces el ensayo, básicamente de la parte de desarrollo, va a ser un poco más libre, ¿ya? Para que ustedes también lo puedan exponer. Ahora, así que el autor es libre de presentar el contenido a conveniencia y bajo su particular y cuidadoso uso de los recursos discursivos. O también, como podemos explicarlo, de la forma como a ustedes les pueda salir más cómodo mostrar o explicar un contenido, ¿ya? Por eso que en este caso, ¿qué les recomiendo yo? Hablen de lo que es el transporte en sí, ¿ya? Y quizás dentro de eso, o más abajo, es que va a depender de cómo ustedes lo hicieron, o cuál fue la perspectiva que ustedes utilizaron, ¿ya? O sea, no todos escriben igual, no todos pensamos igual, no todos redactamos igual. Entonces,
el trabajo que ustedes hagan va a ser particular, pues yo reviso caso a caso. En ese aspecto, para que no nos preocupemos tanto, o sea, para que el trabajo lo hagan, básicamente. Ahora, finalmente en las conclusiones se expone un resumen de lo explicado en las páginas anteriores y la opinión del autor con respecto al tema desarrollado. ¿Ya? Es eso, chiquillos, no es más que eso. O sea, una introducción breve al tema, luego el desarrollo en sí, qué es lo que estamos haciendo, o qué contra la actividad, y cómo es el esquema para esa actividad, y luego una conclusión al final, o un breve resumen de lo que ustedes explicaron anteriormente. Eso es, chiquillos, no es más que eso, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta, chiquillos? No, por mi parte estoy ¿No? clarito. ¿Claro? Ya. ¿Los demás? Yo, profesor, una consulta. Pregunta, Pablo. En el caso de que uno esté trabajando en un proceso y lo tenga más o menos claro, no es necesario poner la página, No, me imagino. no, pero si tú, por ejemplo, igual, no sé, pues quieres complementar con algo, con alguna cosa, ok. Ahora uno se da cuenta igual cuando ustedes copian textual las cosas, ¿ya? O sea, se lo digo así. Ahora uno también se da cuenta el que desarrolla el trabajo y porque lo escribe de una manera tal que, él trabaja en esto. Ya, o sea, lo ideal, chiquillos, es que en lo posible ciñanse a la estructura que uno está pidiendo, o sea, en lo ideal, ya, o sea, lo más posible, ya, para que también el trabajo quede como lo más ordenado, netamente eso. ¿Ya, chicos? Entonces, les vuelvo a reiterar, duda, consulta de esto, yo más ratito, mañana en la mañana les subo el video de esto, ya, para que también lo tengan a mano. Profe, Dígame, disculpe, ¿puede poner la pantalla completa del texto que está citando ahí? Para así sacarle una fotito y esto, tener la idea más Eric, clara. hagamos algo. Déjame terminar la clase y coloco esto en la tarea de Moodle. Ya, vale. ¿Les parece? Sí, por favor. ¿Sí? Ya. Entonces, chicos, yo le coloco esto ahora, terminando la clase, ¿ya? Para que puedan tenerlo, ¿ya? Y ahí ustedes puedan ver la tarea, ustedes, etcétera. ¿Ya, chicos? Perfecto, profe. Hasta luego, profe. Que Hasta estén muy luego. bien. Nuevamente, vuelvo a reiterar. ¿Alguien más tiene pregunta? Chicos, No, profe, todo claro, gracias. ¿no? ¿Todo claro, Nicolás? Ya. Chao, chicos, que estén bien, cuídense Chao, profe, mucho. cuídese. Comente. Chao, Chao. Chao, profe. chao, profe, nos Chao. vemos. Cuídese. Nos vemos. Comente que estén bien.